Muy bien, y hoy estamos hablando del tema del bautismo y lo vamos a relacionar con lo que dice la lectura bíblica, con una vida transformada. Yo creo que todos nosotros sabemos del bautismo, la mayoría de nosotros fuimos bautizados cuando éramos pequeños, pero a veces no entendemos qué significa eso. De hecho, muchos padres, como pues es parte de mi privilegio bautizar niños, muchos padres en sí cuando vienen a mí, yo me reúno con ellos y van a bautizar a sus niños, no saben por qué lo hacen, no saben qué significa, de dónde viene, etcétera. Ahora, no vengo aquí a dar una clase técnica de lo que es el bautismo, eso se estudia en el catecismo para los que pasamos por el catecismo hace muchos años, pero el bautismo es el inicio de la vida cristiana. Y ya voy a hablar propiamente de algunas características del bautismo, pero en la narrativa que tenemos hoy de Juan el Bautista y de Jesucristo, el bautismo está íntimamente relacionado con una vida transformada, una vida cambiada, una vida diferente. Es decir, Dios nos llama a que seamos distintos a los demás. Y la vida cristiana, el bautismo nos introduce a ese mundo cristiano, a la familia de Dios, de hecho. Y entonces nosotros debemos ver el bautismo no solamente como algo que sucedió allá hace muchos años, cada uno sabe hace cuántos años fue bautizado, pero no como algo lejano, sino como algo que continuamente camina con nosotros, que continuamente nos hace diferentes, nos da una vida transformada. Ahora, quiero aclarar, ese bautismo no se trata de que tengamos un agua mágica, un agua especial, algo que transforma en el sentido de que es mágico, no. Ya vamos a hablar por qué el bautismo tiene poder, pero eso nos hace pensar en la importancia de tener una vida diferente, una vida cambiada. Ahora, como me gusta distraerlos un poquito, miren ese individuo que ha sido cambiado. A veces siento que estoy loco y solo. Luego recuerdo que estoy hablando conmigo mismo y nos reímos los dos. Una vida cambiada, ¿no? Una vida transformada. O este otro individuo que tiene problemas. Miren, se encuentran dos amigos y dice uno al otro: no sé qué hacer con mi bisabuelo, se come las uñas todo el tiempo. Al mío le pasa igual y le quité la maña en un momento. ¿Cómo? ¿Le amarraste las manos? No, le escondí los dientes. Cambios radicales que ayudan mucho, creo yo. Y ese otro que siempre agrego uno extra para distraerlos, como digo, dice: ya no me casaré contigo, eres un tacaño, toma el anillo. Oye, espera, ¿y la cajita? Ay, Dios mío. Muy bien, aquí está la distracción. Ahora espero que la parte que sigue también quede bien grabada en su mente. ¿Qué es el bautismo y qué es una vida transformada? Esto debemos entenderlo de la mejor manera, porque es la forma en que nos va a dar la dirección o el camino para entender qué es el bautismo. Y el bautismo debemos hablar de dos componentes, que casi siempre nosotros solo conocemos el agua. Se bautiza con agua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y ese componente, lo que se llama un componente terrenal, es correcto. Sin embargo, el otro componente del bautismo es la promesa de Dios. Hay una promesa de Dios en el bautismo, y esa es la forma en que el bautismo transforma y cambia, porque una promesa de Dios se cumple en el bautismo. Y entonces esa promesa es que cuando uno bautiza de la forma correcta, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Dios cumple una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? De que la persona bautizada llega a ser parte de la familia de Dios. Por eso cuando hablamos del bautismo hablamos de ser parte ahora de la familia de Dios. Y entonces son dos componentes, como dije, es el agua y la promesa de Dios. Entendámoslo bien, el agua y una promesa de Dios que dice: yo estaría allí con el bautizado. La forma en que lo ilustro cuando hablo con personas que van a bautizar a sus hijos es el anillo matrimonial. El anillo matrimonial es un anillo, será de oro, de buena calidad, de no tan buena calidad, pero es un anillo matrimonial. Y cuando yo hago bodas, que me ha tocado hacer muchísimas bodas a lo largo de los años que tengo de trabajar como pastor, hay un intercambio de votos donde la pareja dice: yo te recibo a ti como mi legítima esposa o esposo para amarte, consolarte en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza. Y entonces, después que se intercambian promesas,
esas promesas se sellan con el anillo de matrimonio, se sellan. Entonces, este anillo ya no solamente es un anillo de oro que tiene un valor cualquiera, sino que encierra una promesa. Y por eso muchas parejas cuando terminan su relación lo que hacen es quitarse el anillo, ¿cierto? Eso es muy normal, porque ya la promesa no tiene valor. Pero de todas maneras, este anillo es una forma de sellar una promesa. Y de esa manera también en el agua Dios sella una promesa y entonces ese agua es una agua transformadora. Así que los dos componentes son el agua y la promesa de Dios. Sin embargo, la vida transformada a la que conduce el bautismo es una vida de obras de misericordia y de justicia. Y eso lo vamos a ver en la predicación de Juan el Bautista. Los que han estado conmigo en semanas anteriores recordarán que he venido hablando de Juan el Bautista, que era un individuo poderoso, tenía una predicación, una retórica, una forma de hablar espléndida. La gente lo seguía hasta el desierto. ¿Se acuerdan? Que él se iba al desierto a predicar y la gente iba al desierto a escucharlo, que es algo inusual. Bueno, a él se le llama Juan el Bautista porque él es el que inicia la ceremonia del bautismo. Porque era algo inusual, era algo que no se conocía, algo que la gente nunca había escuchado. Era tan poderosa la predicación de Juan el Bautista sobre el bautismo que el mismo Jesucristo fue a bautizarse con Juan. Eso es lo que tenemos en el Evangelio de hoy. El mismo Jesucristo llegó a decirle a Juan: bautíceme a mí. Y hay un intercambio y un diálogo ahí del cual ahorita no voy a hablar, pero aquí viene parte de la historia de Juan el Bautista. Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. ¿Se acuerdan que les hablaba de esto? Que Juan era tan poderoso, tan atractivo para las multitudes que la gente decía: bueno, ese debe ser el Cristo, ese debe ser el Mesías, ese debe ser el que Dios prometió. Juan el Bautista aclara: no soy yo, viene tras de mí uno que es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de desatar, etc. Esa es parte de la historia. Pero Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Eso es lo que él predicaba. De hecho, aquí tenemos una parte del pasaje bíblico que dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Note qué interesante, es un bautismo para perdón y arrepentimiento. Ese es el bautismo que predica Juan el Bautista, y por eso se le quedó el mote o el apodo el Bautista, porque él introduce algo novedoso, algo que no se había dado antes, que la gente no conocía, y entonces dice aquí que confesaban sus pecados de esa manera. Ahora, eso es lo que más conocemos acerca de Juan el Bautista, pero si usted sigue leyendo el texto bíblico, se va a dar cuenta del contenido de la predicación de Juan el Bautista, porque esto no era lo único que predicaba, y aquí se los he incluido. Por ejemplo, él decía, ahí en el Evangelio de San Mateo de hoy: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Noten la predicación de Juan el Bautista, es una predicación fuerte, es algo que uno casi no conoce, porque uno escucha más ciertas cosas que predicó Jesucristo y de forma correcta, pero cuando vamos a los orígenes del bautismo, vemos que Juan decía: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Nota el detalle: una vida congruente con el bautismo es una vida con frutos de arrepentimiento, una vida cambiada, una vida transformada, porque ¿de qué sirve decir: yo soy cristiano, yo creo en Jesucristo, yo soy bautizado, pero vivo una vida desastrosa? Esa incongruencia obviamente habla contra nuestra fe, porque dice que no hemos sido transformados. Y Juan el Bautista le dice a las multitudes: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, produzcan esa clase de fruto. Un poquito más adelante, mire, cuando la gente llega a Juan el Bautista, la gente le preguntaba: entonces, ¿qué debemos hacer? Y Juan el Bautista es muy práctico, le dice: el que tenga 2 túnicas, comparta una con el que no tiene ninguna, y el que tenga comida, haga lo mismo.
Es decir, que la vida transformada que el bautismo debe producir es una vida de fruto de arrepentimiento, de justicia, que son tangibles y verificables. Juan no les da una explicación filosófica, teórica de lo que debe ser una vida transformada. Él dice aquí: compartan lo que tienen. Así de simple. En ese momento dice: el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. El que tiene comida, comparta con el que no tiene. Eso es una vida transformada. La vida cristiana, por decirlo así, no es una vida tan complicada. Es una vida de amar al prójimo, de servir al prójimo, de ser diferente, de tener una vida cambiada. Porque Dios nos ha cambiado en el bautismo. Él ha cumplido su promesa y esa promesa debe invadir toda nuestra vida. Como dije, el bautismo no es algo que quedó enterrado allá en el pasado hace 20, 30, 50 años. Es algo que debe renovarse cada día. Ahora, Juan el Bautista sigue siendo claro. Miren lo que dice: también unos cobradores de impuestos llegaron para ser bautizados y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Miren la respuesta: no cobren más de lo que deban cobrar. Una vida cambiada, una vida de justicia, una vida de tratar a los demás como uno quiere ser tratado. ¿A cuántos de ustedes les gusta que se aprovechen y les cobren más? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren pagar más en la caja? No, obviamente, es algo, digámoslo así, de sentido común. Una vida cambiada no requiere mucha especulación, ir a una escuela de filosofía o de historia o de teología para entender lo que Dios quiere de nosotros. Juan el Bautista va al grano y les dice: ustedes que cobran impuestos, dice, no cobren más de lo que deben cobrar. Sean justos. Y así debemos ser nosotros en todas nuestras relaciones interpersonales. Todavía llega otro grupo de personas a Juan el Bautista y le dice: unos soldados también le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Y Juan les respondió: no extorsionen ni calumnien a nadie y confórmense con su salario. Una vez más, algo bien práctico, directo. Una vida cambiada, mis hermanos, no requiere pensar mucho cómo debo hacer. De hecho, es resumida en el Evangelio diciendo: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí o no? Si usted se ama, se cuida, trata de alimentarse bien, de hacer todo aquello que le va a promover su vida y su salud, por decirlo así. Y entonces eso no es difícil entender, que mi prójimo que está cerca también busca lo mismo. De tal manera que el bautismo tiene una consecuencia práctica. Es una vida cambiada porque Dios nos ha cambiado, porque Él nos ha perdonado, porque Él nos ha transformado, y Dios quiere que vivamos una vida congruente con esa realidad. Y en pocas palabras, como Jesucristo mismo lo resumió, todos los mandamientos diciendo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, hoy que celebramos el día del bautismo del Señor, recordamos la predicación de Juan el Bautista, que fue quien bautizó a Jesucristo y nos enseñó a vivir una vida transformada. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.